Muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que tiene como título Casos prácticos, el recurso de apelación, y viene a ser el segundo tema complementario del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado, que ya hemos terminado la semana antepasada y que consta de 12 temas, ¿no? Estos fueron los 12 temas que ya hemos dictado anteriormente. La semana pasada dictamos casos prácticos, ofertas en consorcio y subsanación de ofertas. Y esta semana estamos dictando casos prácticos, el recurso de apelación. La siguiente semana vamos a dictar casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Están todos invitados. Igual martes de 6 a 7 y media o jueves de 6 a 7 y media para que ustedes puedan escoger la fecha que más les acomode. Asimismo, les informamos que estos 12 temas de la cuarta edición de este programa de capacitación ya están publicados en nuestro canal de YouTube, así que ustedes pueden acceder allí y revisar estos temas que ya hemos dictado anteriormente. Igualmente, las diapositivas de estos temas están publicadas en nuestra cuenta de SlideShare. Al final del evento, dejamos los enlaces para que ustedes puedan acceder tanto a YouTube o a SlideShare. Entonces, el tema del día de hoy es casos prácticos, el recurso de apelación. Y el tema justamente del recurso de apelación fue el tema número 9 que nosotros ya le hemos dictado y explicamos un poco la mecánica, cómo se desarrolla este acto administrativo, ¿no? De un recurso de apelación. Lo que hoy día vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que hemos expuesto en aquella oportunidad y vamos a revisar con ustedes algunas resoluciones que ha emitido el tribunal, ¿no? Para que podamos entender un poco cómo funciona esto. Entonces, la ley de contrataciones del Estado en su artículo 41 señala que las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes o los postores durante el procedimiento de selección, recordando que ya les hemos explicado que la contratación pública tiene 3 fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. O sea, en esta fase de procedimiento de selección, no, si es que hubiera alguna discrepancia entre la entidad y los participantes o los postores, no pueden dar lugar a la interposición de un recurso de apelación, ¿no? O sea, un participante o un postor que no esté de acuerdo con alguna decisión de la entidad puede eventualmente interponer un recurso de apelación, ¿no? Y nuestra normativa no tiene doble instancias, ¿no? No tenemos un recurso de reconsideración, por ejemplo, no solamente, o revisión, no solamente tenemos el recurso de apelación, una sola instancia. Eso lo explicamos un poquito más adelante. Entonces, a través de este recurso se pueden impugnar los actos que se han dictado durante el desarrollo de de la fase de selección, ¿no? O sea, desde su convocatoria hasta antes de que se perfeccione el contrato. Una vez que se suscribe el contrato, termina la fase de selección, comienza la fase de ejecución del contrato, y las discrepancias en esta fase de ejecución del contrato ya es distinta, ¿no? Ya es a través de conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. Pero en la fase de selección, ¿no? Desde la convocatoria hasta antes de la ejecución del contrato, podemos interponer un recurso de apelación. ¿Ok? Este recurso de apelación, según lo que señala nuestra normativa, se puede interponer solamente después que se ha otorgado la buena pro o después que se han publicado los resultados de la adjudicación. Para los casos de implementación o extender la vigencia de catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿no? O sea, y esto está claro así, ¿por qué? Porque anteriormente no estaba este artículo de esa manera, ¿no? Y se presentaban recursos de apelación contra la absolución de consultas en las bases integradas, ¿no? En cualquier momento. Entonces eso dilataba un proceso. Habían tantas apelaciones en un proceso, podía haber 3, 4 apelaciones durante un proceso que lo dilataba innecesariamente, ¿no? Por eso que ahora ya la normativa señala que solamente se puede interponer un recurso de apelación luego de que se ha notificado el otorgamiento de la buena pro o los resultados del proceso, ¿no? Y eso también tenemos que tener en cuenta que existe competencias, ¿no? Hay 2 instancias ante la que podríamos presentar un recurso de apelación. Puede ser ante el Tribunal de Contrataciones del Estado o puede ser ante la misma entidad que está desarrollando el procedimiento de selección, ¿no? Cuando el procedimiento de selección, el valor estimado del procedimiento de selección o el valor referencial del procedimiento de selección es superior a las 50 unidades impositivas tributarias, el recurso se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Igualmente, si se trata de
una apelación contra un procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos, o un acto referido a la nulidad de oficio o otro aspecto emitido por el titular de la entidad, ¿no? También se presentan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si el valor estimado o el valor referencial del procedimiento de selección es menor a 50 unidades impositivas tributarias, el recurso de apelación se presenta ante la propia entidad, ¿no? Entonces tenemos que hay una competencia ante quien nos presentamos, pero también hay plazos, hay unas formalidades, ¿no? Lo tengo que presentar durante un determinado plazo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Hay unos requisitos que tenemos que cumplir para que el recurso pues, sea admitido, ¿no? También existe una posibilidad de que el recurso sea declarado improcedente cuando la entidad o el tribunal resuelven el recurso de apelación. Puede ser declarado fundado, fundado en parte o infundado, ¿no? O también podría determinar que carece de objeto emitir pronunciamiento, como también el tribunal o la entidad, si durante el proceso encuentran que ha habido un vicio en la fase de selección esta, ¿no? Podría determinar la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayendo el procedimiento al momento en que se cometió el vicio. O como también puede suceder que el impugnante presente un desistimiento, ¿no? O sea, presentamos un recurso de apelación y luego presenta un desistimiento. O sea, ya no quiero continuar con mi trámite, ¿no? Y eso también lo vamos a aplicar humante. Pero eso más o menos son las consideraciones generales respecto a lo que se trata un recurso de apelación. Ahora, en todos los casos tenemos que apelar. Si nosotros vemos que existe alguna discrepancia, que no estamos de acuerdo con una decisión del comité de selección o contra una decisión del órgano encargado de los controles, siempre tenemos que apelar. Yo les comento que en mi experiencia, por ejemplo, a mí cuando me llaman para analizar un caso de algún recurso de apelación, casi el 70% de los casos en que me llaman para consultar, yo recomiendo a la persona que me está haciendo la consulta que no vale la pena impugnar, ¿no? Porque tenemos que ser nosotros en ese sentido tenemos que actuar pues con seriedad, ¿no? Con las personas que nos llaman para pedir algún asesoramiento, ¿no? Porque presentar un recurso de impugnación tiene algunos riesgos, ¿no? Puede ser que por presentar un recurso de apelación que no esté debidamente bien analizado, se ejecute la fianza, porque hay que presentar una fianza, o puede ser que determine el inicio de un procedimiento sancionador, o puede ser que inclusive, ¿no? Por haber presentado el recurso de apelación, se establezca pues que en la oferta del postor existe información inexacta o falsa, lo que constituye pues delito contra la función jurisdiccional o delito contra la fe pública, ¿no? Entonces, si hay un riesgo, entonces yo tengo que evaluar, ¿no? Las posibilidades si realmente vale la pena impugnar, ¿no? Hay que hacer un buen análisis de los hechos, cuáles son los hechos que han ocurrido, ¿no? Cómo se han presentado los hechos para poderlos analizar. Hay que revisar la oferta del que piensa impugnar. Por ejemplo, yo he visto casos en que un postor impugna y dice, la oferta del adjudicatario tiene A, ¿no? Y total, cuando el tercero administrado, que es el adjudicatario, revisa la oferta del que está impugnando, ¿no? La oferta del que está impugnando también tiene A y de repente tiene hasta B y hasta C, ¿no? Si presentamos un recurso de apelación, el tercero administrado, o sea, el postor que está en primer lugar u otros postores o participantes que se pudieran ver afectados, van a poner también, presentar sus fundamentos, sus alegatos, ¿no? Y la entidad también. Entonces, si yo no he hecho un buen análisis de los hechos, si yo no he hecho una correcta revisión de mi oferta, ¿no? Ellos pueden también observar o cuestionar mi oferta, porque conocemos pues que una de las mejores defensas es el ataque. Entonces, ellos se pueden defender respecto a lo que yo estoy argumentando, pero ellos también pueden atacar mi oferta, pueden cuestionar mi oferta, ¿no? Y justamente en ese cuestionamiento de las ofertas, donde de repente al que está impugnando no se dio cuenta que su oferta tenía algo más grave de lo que él está impugnando, ¿no? Como puede ser una información inexacta, un documento falso, ¿no? Que determine no solamente la descalificación o no admisión de su oferta, sino el inicio de un procedimiento sancionador y una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Entonces hay que hacer una buena revisión de la oferta, tanto la entidad y los terceros administrados se van a pronunciar. El recurso que yo debo de presentar debe de tener bien establecidos los antecedentes, ¿no? Hay que
en el escrito que se presenta, ¿no? Se ponen los antecedentes del caso, con tal fecha la entidad convocó el proceso, con tal fecha la entidad absolvió las consultas, con tal fecha se presentaron las ofertas, o sea, es una narración de los hechos, ¿no? Y luego tenemos que incluir en nuestro escrito de apelación cuáles son nuestras pretensiones, ¿ya? Que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se tenga mi oferta por admitida o por calificada, ¿no? O que se tenga por descalificada la oferta ganadora de la buena pro, que me otorguen la buena pro. O sea, tengo que establecer bien, ¿no? Cuáles son mis pretensiones, y esas pretensiones tienen que estar de acuerdo también, pues, a los fundamentos de hecho y a los fundamentos de derecho, ¿no? Y es recomendable que cuando presentemos un recurso de apelación hagamos referencia a algunos precedentes, ¿no? O sea, a otras resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado en los cuales ya puede haber fallado por situaciones similares, recordando que estos precedentes, estas resoluciones que emite el tribunal, no son vinculantes, o sea, no son de cumplimiento obligatorio. Si bien es cierto, nos sirven como una cuestión, pues, para poder interpretar, conocer cuál puede ser, cuál podría ser la tendencia, ¿no? En tanto que no haya un acuerdo de sala plena, que se reúnan todos los vocales y determinen que en determinados casos van a fallar siempre de esta manera, o que los casos van a resolverse de una determinada manera, no los demás precedentes no constituyen precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Entonces, en este análisis que hacemos de los hechos, de la resolución de la oferta, ¿no? Tenemos que determinar cuáles son las probabilidades de éxito, ¿no? 80% de que se declare fundado, 10% que se declare infundado, 10% que se declare nulo, ¿no? Entonces ya con eso yo voy tomando la decisión si es que vale la pena impugnar o no, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es respecto a la decisión de impugnar y al análisis que tenemos que hacer, porque habíamos dicho que existen riesgos, que se ejecute la fianza, que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, o que inclusive se pueda interponer una denuncia penal contra el impugnante, ¿no? Entonces, ya si hemos hecho este análisis y hemos decidido que sí vamos a presentar el recurso de apelación, ese trámite del procedimiento de apelación o de impugnación, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Primero, presentamos nuestro recurso ante la mesa de partes en los plazos establecidos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Yo puedo presentarlo sin tener todos los requisitos de admisibilidad, y la entidad pública o el tribunal tiene, o sea, que es una obligación de darme plazo de 2 días para subsanar los requisitos de admisibilidad. O sea, presentamos el recurso puede ser subsanado a los 2 días, luego de que el recurso ha sido admitido y se notifica esto a través del toma razón. La entidad pública tiene que publicar el informe técnico legal, ¿no? Pronunciándose respecto al recurso de apelación. El tercero administrado o los terceros administrados también se presentan sus escritos con sus alegatos de defensa o de ataque, ¿no? El tribunal podría pedir información adicional. El tribunal o la entidad programan el informe oral si es que se ha solicitado. El impugnante puede presentar sus alegatos finales. El tribunal determina que el caso está listo para resolver, y luego que se ha determinado el tribunal que declara que está listo para resolver el expediente, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes emite su resolución, ¿no? Entonces, la secuencia de cómo se va a ir desarrollando el trámite de un recurso de apelación, ¿no? Que ya lo vimos también un poco la semana pasada, ¿no? Entonces, les decía yo que el tribunal, cuando se reúne en sala plena, ¿no? Hace un análisis de las resoluciones que ha emitido y va determinando que en determinados casos va a fallar, ¿no? ¿Cuál es el criterio que ellos van a tomar, ¿no? Y esos son los que conocemos como precedentes de observancia obligatoria, que se emiten a través de acuerdos de sala plena y se notifican a través del Diario Oficial del Peruano. Contra la resolución que se emite por un recurso de apelación, cabe la acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial. O sea, ya se agota la vía administrativa y solamente podríamos irnos, ¿no?, a cuestionar esa resolución ante el Poder Judicial en una acción contencioso administrativa dentro de los 3 meses siguientes que se emitió la resolución, ¿no? Entonces, hasta aquí más o menos hemos dicho que se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección, desde la convocatoria hasta el personamiento del contrato. Solo se puede interponer el recurso luego de que se ha otorgado la buena pro. El tribunal resuelve
los recursos que son mayores a 50 OIT, su valor referencial o su valor estimado, los procedimientos para implementar o extender catálogos electrónicos, la nulidad o cancelación del procedimiento, y en los otros casos, el titular de la entidad, ¿no? Cuando el valor estimado o valor referencial es igual o menor a 50 unidades impositivas tributarias. O sea, es la competencia, ¿no? ¿Ante quién lo presentamos? ¿Ante el tribunal o ante la entidad? Es lo primero que tenemos que hablar. Y si vamos a presentar ante la entidad, también tenemos que evaluar, es otra cosa que tenemos que evaluar respecto a los riesgos, que en muchos casos las entidades ratifican, ¿no? la decisión del comité de selección o del órgano encargado de selección, así estén erradas, ¿no? Eso lamentablemente es así, ¿no? Si yo voy a presentar un recurso ante el tribunal es un colegiado, es un ente especializado, ajeno a la entidad pública, ¿no? Que analiza pues el caso de una manera más imparcial, ¿no? Pero muchas veces cuando uno apela ante la propia entidad, ¿no? Las probabilidades de que la entidad se ratifique en la decisión, a pesar de que no tenga la razón, son altas, ¿no? Entonces eso también tenemos que evaluarlo, ¿no? Ahora, nuestra normativa también establece que hay actos que no podemos impugnar. Si bien es cierto, hemos dicho que se puede impugnar, ¿no? Las actuaciones que desarrollan en el procedimiento de selección, no podemos impugnar, por ejemplo, las actuaciones en materias relativas a la planificación, ¿no? Porque no están en el procedimiento de selección, pues, ¿no? O sea, la de planificación, como por ejemplo el plan anual, el PIA, ¿no? El presupuesto de apertura, no los podemos impugnar porque no corresponden a la fase de selección. Tampoco podemos impugnar las actuaciones preparatorias que corresponden justamente a la fase antes del procedimiento de selección, ¿no? Como por ejemplo el estudio de mercado para establecer el valor estimado o el valor referencial. No se pueden impugnar esos actos. No podemos impugnar los documentos del procedimiento de selección. O sea, yo no puedo impugnar las bases, no puedo impugnar la absolución de consultas, no puedo impugnar la integración de bases, no puedo impugnar el pronunciamiento que emite el OCE, no puedo impugnar eso, ¿no? Lo que yo puedo impugnar es la decisión que toma el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones en base a esos documentos, ¿no? Eso sí, pero no puedo impugnar un documento, ¿no? El contenido de esos documentos. No podemos impugnar las actuaciones en materias referidas al registro de participantes y tampoco se pueden impugnar las contrataciones directas. Los plazos para interponer el recurso de apelación cuando se trata de licitaciones públicas o concursos públicos son 8 días hábiles siguientes después de que se ha notificado el otorgamiento de la buena pro. Cuando son adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, 5 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la buena pro. Y en el caso de subasta inversa electrónica, 5 días hábiles a menos que el valor estimado de la contratación sea de una licitación pública o un concurso público, en cuyo caso son 8 días hábiles para presentar el recurso de apelación, ¿no? Esos son los plazos. Habíamos hablado de la competencia, ante quién lo presento y luego los plazos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder presentar nuestro recurso de apelación? Y cuidado con eso, porque si no cumplimos con los plazos, se declara improcedente, ¿no? Ahora, una vez que se interpone el recurso de apelación, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Primero, se suspende el procedimiento de selección. Ya no, el procedimiento de selección no puede continuar. Si es un procedimiento de selección según relación de ítems, son ítem número 1, ítem número 2, ítem número 3, y yo impugno solamente el ítem número 3, ¿no? Se suspende ese ítem, el número 3, el 1 y el 2 van a continuar su trámite. Pero si se presenta un recurso contra el ítem 3, ¿no? Ese ítem queda suspendido. No continúa. En el caso de los catálogos electrónicos, no suspende el procedimiento de incorporación de proveedores. Tanto la entidad pública o el tribunal, cuando se presenta un recurso de apelación en la misma fecha, el mismo día que se ha presentado, debe de informar a través del SEACE que se ha presentado un recurso de apelación. Eso es una obligación, tanto para la entidad como para el tribunal, ¿no? Presentamos un recurso de apelación y en la fecha, antes el tribunal era automático, ¿no? Porque se presentaba ante mesa de partes físico, pero como ahora se presenta por mesa de partes virtual, el tribunal lo hace a las horas, ¿no? Pero lo hace dentro del mismo día. Algunas entidades, lamentablemente, si no cumplen, presentan un recurso y a veces no lo hacen en la fecha, lo hacen al día siguiente, ¿no? Ahora, la normativa también señala que son nulos los actos posteriores a la interposición del recurso de apelación. O sea, se presenta el recurso de apelación, habíamos dicho que los demás actos quedan suspendidos, no continúan. Si se presenta un recurso de apelación y la entidad, a pesar de que hay un recurso de apelación, continúa con la suscripción del contrato, por ejemplo, ¿no?
ese acto, ¿no?, de la suscripción del contrato es nulo, ¿no? Porque eso es lo que señala nuestra normativa. Como el proceso está suspendido, no se puede continuar. Si a pesar de que hay un recurso, se continúa con los trámites de la suscripción del contrato, ese acto de suscripción del contrato es nulo. Ahora, ¿cuáles son las formalidades que debemos de cumplir para que nuestro recurso de apelación sea admitido? Primero, tiene que ser presentado ante la unidad de trámite documentario, ya sea de la entidad pública que ha convocado el proceso o ya sea la mesa de partes del tribunal, ¿no?, dependiendo de las competencias que ya hemos hablado hace un instante, ¿no? Se presentan hasta estas unidades de trámite documentario, o sea, no se presenta en logística, no se presenta en almacén, no, tiene que ser la unidad de trámite documentario. En el caso del tribunal, puede ser presentado en las oficinas desconcentradas que tiene el OCE, o sea, no necesariamente en Lima. Y el OCE, el tribunal, en la actualidad, no podemos presentar nuestro recurso a través de la mesa de partes virtual que tiene el tribunal, ¿no? Las entidades públicas también, muchas de ellas ya tienen mesa de partes virtual y ha salido una disposición hace poco que también está obligando a que todas las entidades públicas tengan una mesa, habiliten una mesa de partes virtual, ¿no? Eso nos va a facilitar un poco el trabajo. El recurso que vamos a presentar debe de tener la identificación del impugnante, o sea, quién está impugnando, ¿no? La empresa tal, ¿no?, representada por el señor fulano de tal, con DNI número tal. No tiene que acompañarse los documentos que acrediten que quien firma el recurso tiene poderes suficientes para representar a la entidad, ¿no? O sea, el representante legal de la empresa o el representante común del consorcio, en caso que sea un consorcio, adjuntando la promesa del consorcio. Tiene que estar identificada la nomenclatura del procedimiento de selección. Impugnamos el otorgamiento de buena pro de la adjudicación simplificada número tal, del concurso público número tal, cuyo objeto es la identificación del procedimiento de selección. Tiene que estar el petitorio, o sea, las pretensiones, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Que se revoque la buena pro, que se tenga por admitida nuestra oferta, que sea reincorporada al procedimiento de selección, que se evalúe, que el comité, que se ordene, que el comité de selección evalúe, califique y nuestra oferta, ¿no? O sea, claramente las pretensiones, que es lo que estamos pidiendo. Las pruebas instrumentales, en caso que tengamos medios probatorios, ¿no? Pueden ser, pues, las bases del procedimiento de selección, puede ser nuestra oferta que está en el expediente de contratación, o puede ser documentos que podemos adjuntar a nuestro escrito, ¿no? O sea, también puede ser eso, puede ser información pública que existe, pues, en algún portal de repente en internet, ¿no? Necesitamos también presentar una garantía. Hay que presentar una garantía por la interposición de recurso de apelación. O sea, no es tasa, una cosa es tasa, otra cosa es garantía. No, la tasa no se devuelve, la garantía yo la presento, ¿no? Y puede ser devuelta como también puede ser ejecutada, ¿no? En el caso de que quien impugne sea un consorcio, tiene que presentarse la copia simple de la promesa de consorcio y el recurso de apelación tiene que ir con firma del impugnante o su representante. No se requiere firma de abogado, por si acaso, solamente firma del impugnante o de su representante. Si es en consorcio, puede ser firmado por el representante común del consorcio. Respecto a las garantías, podemos presentar carta fianza o póliza de caución o un depósito en efectivo en las cuentas del Tribunal de Contrataciones del Estado o en la cuenta de la entidad pública. Si ustedes revisan las bases de los procedimientos de selección, ¿no?, en muchas de ellas aparece la cuenta a la cual tiene que depositarse si se va a presentar un recurso de apelación, ¿no?, cuando corresponde. Esta carta fianza o póliza de caución tiene que ser emitidas por una empresa bajo la supervisión de la SBS y que está autorizada para emitir estas garantías. La garantía es del 3% del valor estimado o el valor referencial del proceso o del ítem que se va a impugnar. Tengan cuidado con los redondeos. He visto casos que a veces redondean hacia abajo. No siempre yo recomiendo hacia arriba, redondear en exceso, pero no hacia abajo. Tengamos cuidado en eso. Ya he visto casos que se han declarado como no presentado porque la carta fianza no cumple con las condiciones que se exige. Si el monto, el tope de la garantía son 300 UITs, o sea, no nos van a pedir una garantía si es que el cálculo del 3% supera las 300 UITs, máximo debe ser esto. La garantía debe tener una vigencia de 30 días calendarios si se interpone ante la entidad pública o 60 días calendarios si se interpone ante el tribunal. Y de ser el caso, tiene que renovarse, ¿no? Si no se emite todavía la resolución, continúa el trámite de la apelación y ya está por vencer, el impugnante tiene que renovar. Si no se renueva esa garantía, el tribunal o la entidad pública la pueden ejecutar
para que constituya un depósito en cuenta. O sea, no es que se quede, sino constituye un depósito en cuenta, ¿no? Que se puede mantener hasta agotar la vía administrativa, ¿no? Puede ser devuelto o no, ¿no? Cuando se presenta el recurso de apelación en la mesa de partes del tribunal o de la entidad, ¿no? En ese mismo acto se hace un análisis de los documentos para determinar si cumplen con los requisitos de admisibilidad y se notifica al impugnante las observaciones que hubieran para que en un plazo máximo de 2 días subsane, ¿no? Cualquier omisión o cualquier error en los documentos para que cumplan con lo que señalan pues, los requisitos de admisibilidad que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Si el recurso no tiene la identificación de la nomenclatura del procedimiento de selección, o sea, no hemos puesto licitación pública número tal o concurso público número tal, o no está firmado por el impugnante o por su representante, en el acto es rechazado, o sea, eso no es subsanable. Usted presenta un recurso de apelación y no ha puesto el número del procedimiento de selección o no está firmado por el representante legal, no se rechaza en el acto. Cualquier otro requisito de admisibilidad, usted le van a dar 2 días de plazo como mínimo, no, perdón, 2 días de plazo como máximo para que sea subsanado. Si pasan esos 2 días, ¿no? Y no se subsana, el recurso se tiene como no presentado. Si luego de que el recurso ha sido admitido, ¿no? Y se determina que había algún requisito de admisibilidad que no había sido cumplido, se le otorgan 2 días de plazo adicional para que pueda subsanar, pero no se suspenden las actuaciones del procedimiento de selección. Ahora, el recurso puede ser declarado improcedente. No hemos hablado primero de la admisibilidad. Una vez que ha sido admitido, ¿no? Tenemos que tener cuidado de que no estemos en alguno de los supuestos de improcedencia, ¿no? Que son los siguientes, según el artículo 123 del reglamento. Primero, cuando se haya presentado a alguien que no tiene competencia. O sea, si por el monto yo debo de presentarlo al tribunal y lo presenté a la entidad pública, la entidad lo va a declarar improcedente, ¿no? O si por el monto yo debido presentarlo a la entidad pública y lo presenté ante el tribunal, el recurso va a ser declarado improcedente, ¿no? O sea, cuando se presente a un órgano, una instancia que no es competente, se declara improcedente. Cuando se impugna algunos de los actos que hemos señalado que no son impugnables, ¿no? Las actuaciones preparatorias, la planificación, ¿no? Los documentos del procedimiento de selección, las contrataciones directas. Si impugnamos alguna de esas actuaciones que no son impugnables, se declara improcedente. Cuando se interpone fuera de plazo, hemos dicho que son 8 días para LP y CP y 5 días para las simplificadas. Si lo ponemos más allá de estos plazos, también se declara improcedente. Cuando quien suscriba el recurso de apelación no es el impugnante o su representante. Cuando el impugnante se encuentre impedido para participar o contratar con el Estado, también se declara improcedente. Cuando el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles, también. O cuando el impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto cuestionado, ¿no? Eso también hay que evaluarlo bien, porque podría ser, por ejemplo, que el que está en cuarto lugar, ¿no? Está impugnando el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Pero no impugna contra el segundo y contra el tercero. Entonces, el cuarto lugar no tiene interés, legitimidad procesal para impugnar, porque la impugnación pues, es para que él obtenga el beneficio de la buena pro. Entonces, si el cuarto lugar impugna el primer lugar sin impugnar el tercero y el segundo, no tiene pues interés para obrar, ¿no? Carece de interés. Entonces, ahí se declara improcedente. Cuando el recurso sea interpuesto por el ganador de la buena pro, también se declara improcedente. O cuando no exista conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio, ¿no? O sea, mi petitorio es blanco y azul, ¿no? Y mis hechos son rosado y rojo. O sea, no existe conexión entre lo que yo estoy pidiendo y entre los hechos que estoy exponiendo, ¿no? También se declara improcedente. Para aclarar un poco respecto a esto de que se declara inferente por falta de interés para obrar, y esto se suele dar muchas veces, lamentablemente, ¿no? Entre otros casos, señala el numeral 123.2 del artículo 123 del reglamento, que ocurre cuando se presenta un recurso de apelación, cuando el postor, cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, presenta un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, sin cuestionar su no admisión o su descalificación,
también se declara improcedente. ¿Y esto por qué? Porque los actos en el procedimiento de selección son preclusivos, ¿no? Y habíamos señalado ya anteriormente que desarrollamos las etapas de la siguiente manera, ¿no? Admisión, evaluación, calificación y luego otorgamiento de la buena prueba. Entonces, si a usted no le admiten su propuesta o descalifican su propuesta, usted no ha participado del otorgamiento de la buena prueba, ¿no? Por lo tanto, no está legitimado para impugnar la buena prueba. Lo que sí podemos hacer, ¿no? Es yo impugno la no admisión de mi oferta o la descalificación de mi oferta, ¿no? Y señalo también, ¿no? Que la oferta del ganador de la Bola Pro tiene estas observaciones, ¿no? Pero primero tengo que procurar que mi oferta sea admitida y que sea reincorporada al procedimiento de selección. Si mi oferta no es admitida nuevamente o reincorporada al procedimiento de selección, ¿no? Yo no puedo cuestionar la buena pro porque, repito, no hemos participado en esa fase, ¿no? En pantalla ya vimos esto la vez pasada, ¿no? Pero lo pueden revisar ustedes con detenimiento, ¿no? Cómo se desarrolla estas fases, estas actuaciones de la selección, tanto en la entidad pública como en el tribunal. También esto lo señalamos en cinta. No lo hemos señalado esto. Es importante, ¿no? Señala nuestra normativa que cuando el impugnante, al presentar su recurso de apelación o al subsanar, en ese momento debe de formular sus pretensiones, ¿no? O sea, yo presento mi recurso de apelación o lo subsano, en esos momentos digo cuáles son mis pretensiones. Si yo luego de eso presento nuevas pretensiones, distintas pretensiones, el tribunal no las va a tomar en cuenta, porque solamente el tribunal se va a pronunciar por las pretensiones del impugnante que han sido presentadas al momento de la apelación o de la subsanación como máximo. Lo mismo para el tercero administrado. Cuando el tercero administrado absuelve el recurso de apelación, señala sus pretensiones, ¿no? Si luego de que ha vencido el plazo para que el tercero administrado presente sus pretensiones, ¿no? Y ha presentado su escrito y luego quiere formular nuevas pretensiones, el tribunal no se va a pronunciar respecto a esas nuevas pretensiones, solamente se pronuncia por las que se han presentado en los momentos correctos, ¿no? Para el impugnante, en el momento de la apelación, y para el tercero administrado, en el momento de la absolución del traslado del recurso de apelación. Luego de que termina el plazo que me ha señalado, ¿no? Las actuaciones de cómo se desarrolla la apelación, ya sea en entidad pública o en el tribunal, ¿no? La resolución que emite el tribunal o la entidad pública deben de contener como mínimo los antecedentes del procedimiento, o sea, cómo se han desarrollado los hechos, la determinación de los puntos controvertidos, ¿no? Estos que estábamos hablando, que cuando el impugnante presenta su recurso de apelación o el tercero administrado absuelve, ahí están las pretensiones y el tribunal con eso determina cuáles son los puntos controvertidos. Los puntos controvertidos son estos, ¿no? La no admisión de la oferta, la descalificación del postor, presentación de información exacta, ¿no? Ahí aparecen en la resolución cuáles son los puntos controvertidos. Luego tiene que haber un análisis que hace el tribunal o la entidad de estos puntos controvertidos, cómo los analiza, y un pronunciamiento respecto a estos puntos controvertidos, ¿no? Y eso es lo que debe contener esta resolución que emite el tribunal o la entidad pública. El recurso de apelación, la resolución que emite la entidad o el tribunal puede determinar que se declare fundado la apelación, ¿no? Que se declare infundado, puede ser fundado en todos sus extremos o puede ser fundado en parte, puede ser declarado infundado, puede ser declarado improcedente o también puede determinar la nulidad del procedimiento de selección. La resolución que emite el tribunal debe ser cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos, ¿no? O sea, tal como señala esa resolución, la entidad y el postor o los postores que están incluidos en el trámite deben de cumplir esa resolución. Si la resolución no se notifica, no se resuelve y no se notifica dentro del plazo que hemos señalado, o sea, hay un plazo que tienen para señalar, el tribunal 5 días 5 días después que se determina que está expedito para resolver y la entidad pública 10 días después de que se ha presentado subsanado. Si no se publica la resolución que resuelve el recurso de apelación, opera lo que conocemos como denegatoria ficta o el silencio administrativo negativo, ¿no?
el impugnante debe asumir que su recurso ha sido desestimado. El apelante también se puede desistir, habíamos señalado, o sea, presento mi recurso de apelación y puedo presentar un escrito de desistimiento con firma legalizada ante notario o ante la Secretaría del Tribunal, solo hasta antes de que sea declarado el expediente que está listo para resolver y no comprometa el interés público, ¿no? O sea, si el tribunal determina que hay un desistimiento, pero hay un interés público para que se resuelva el caso, el tribunal no va a aceptar el desistimiento. Ahora, este desistimiento determina también la ejecución de la fianza. La garantía que vamos a presentar, 3% del valor estimado del valor referencial, se ejecuta cuando el recurso es declarado infundado, improcedente o cuando el impugnante se desista. En esos tres casos, se declara infundado, se declara improcedente o cuando el impugnante se desiste, se ejecuta la garantía. Cuando se declara fundado en todos sus extremos o en parte, ¿no? Se declara fundado en todos los extremos o en parte, de repente yo tenía 3 presentaciones y solamente me cogieron una, ese es en parte, fundado en parte, o cuando se declara la nulidad del procedimiento de selección, o cuando opera la denegatoria ficta, o cuando se sobreviene algún impedimento para contratar con el Estado, se devuelve la garantía que se ha presentado. No puede ser que estemos en un trámite de un recurso de apelación y el impugnante es sancionado para contratar con el Estado, justo en ese trámite, ¿no? Entonces allí, ¿no? También ya el tribunal no se puede pronunciar, ¿no? Porque ya carece de legitimidad para poder cuestionar ese postor, ¿no? Y se devuelve también la garantía. Habíamos hablado que el tribunal o la entidad pueden declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerla a una etapa donde se cometió el vicio, pero no lo pueden hacer si es que antes el tribunal o la entidad han notificado a las partes, ¿no? Al impugnante, al tercero administrado y a la entidad para que emitan un pronunciamiento dándole plazo de 5 días, ¿no? O sea, estamos en un recurso de apelación y el tribunal determina que existen una o dos o tres causales de nulidad del procedimiento de selección. Entonces, el tribunal en su resolución, así de frente nomás, no puede declarar la nulidad del procedimiento de selección. Primero, tiene que notificar a las partes, ¿no? A través del tomarrazón, en este caso del tribunal, notifica a las partes, o lo puede hacer en el mismo trámite de la audiencia de informes orales, notifica a las partes y le dice, señores, hemos encontrado estas posibles causales de nulidad y solicitamos que se pronuncien al respecto a la entidad, al impugnante y al tercero administrado, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que emitan su pronunciamiento respecto a esas causales de nulidad, ¿no? Según la respuesta que obtenga el tribunal o la entidad en estos casos, ¿no? Determina pues si va a continuar con el procedimiento de selección o si con el trámite, perdón, de la apelación o si es que declara nulo el procedimiento de selección, ¿no? También les dije de que tenemos lo que conocemos como precedentes de observancia obligatoria. Si bien es cierto, las resoluciones que emite el tribunal no son vinculantes, ¿no? Las salas, se reúnen todas las salas del tribunal, son 4 salas, se reúnen todos los vocales, ¿no? De las salas del tribunal, ¿no? Y pueden emitir por acuerdos de sala plena, ¿no? Precedentes de observancia obligatoria, ¿no? O sea, en estos casos, nuestro criterio va a ser este, ¿no? Y eso se publica en el diario oficial peruano. Estos precedentes son aplicados tanto para las entidades como para todas las salas del tribunal, conservando su vigencia en tanto no sean modificadas por otros acuerdos de sala plena o por norma legal, ¿no? Contra la resolución ante un recurso de apelación de la entidad pública o del tribunal, cabe la interposición de la acción contenciosa administrativa en el Poder Judicial, ¿no? Dentro de los 3 meses de notificada la resolución. Ok, entonces ese es el resumen de lo que hablamos en el tema número 9 y ahora vamos a ver algunos casos de improcedencia. Por ejemplo, en este caso la resolución 2365 y las resoluciones ustedes las tienen allí para que las descarguen y las puedan analizar luego con detenimiento, ¿no? Y después servir de repente como antecedentes. En este caso, por ejemplo, el valor estimado de la contratación era 68.571.90 y en ese momento las 50 UITs equivalían a 202.500. Entonces, este recurso que se presentó ante el tribunal
el tribunal lo declaró improcedente porque el monto, al ser menor a las 50 UITs, debió ser presentado a la entidad pública y no al tribunal. Por eso que se declaró improcedente, y para que vean, se declara improcedente y aparte se ordena la ejecución de la garantía, ¿no? Cuando se declara improcedente, se ejecuta la garantía. Otro caso de improcedencia, en esta resolución 1542 de 2018, el impugnante estaba cuestionando las bases del procedimiento de selección, estaba cuestionando la definición de bienes similares que estaban contenidas en las bases, ¿no? O sea, él no estaba cuestionando su no admisión, su descalificación, sino decía que había sido descalificada porque las bases tenían una definición no poco clara respecto a lo que eran bienes similares. Entonces el tribunal también declaró improcedente porque se estaba cuestionando, ¿no?, las bases del procedimiento de selección, y hemos dicho que no se pueden impugnar los documentos del procedimiento de selección. Se declaró improcedente y se dispuso la ejecución de la garantía. Este otro caso, lo que les decía yo, ¿no?, que cuando el impugnante está cuestionando el otorgamiento de la buena pro sin haber impugnado la no admisión de su oferta, ¿no? Entonces, este es un caso típico, se declara improcedente. Dice, para que el postor cuestione debe previamente reincorporarse al procedimiento de selección, lo cual ocurrirá al demostrar su incorrecta no admisión y que no aceptó la devolución de su oferta. Antes de impugnar el otorgamiento de la pro, debe impugnar el acto a través del cual su propuesta no fue admitida. ¿Okay? La oferta no fue admitida, ¿no? Y el impugnante estaba cuestionando el otorgamiento de la buena pro, pero no estaba cuestionando la no admisión de su oferta para que ésta sea admitida, ¿no? Por lo tanto, se declaró improcedente, ¿no? Y lo mismo si es descalificada, ¿no? Si mi oferta es descalificada y yo no impugno mi descalificación para tratar de ser reincorporado y lograr ser reincorporado al proceso, no puedo impugnar la buena pro, ¿no? O sea, eso también es lo mismo, ¿no? O sea, que tengamos cuidado. Respecto a infundado, en este caso, se revocó el otorgamiento de la buena pro al postor porque estaba solicitando la retención del 10% como garantía, ¿no? Y la entidad le dijo que no procedía y que subsane y que presente una carta fianza. El postor insistió y no presentó la carta fianza, sino solicitó nuevamente la retención del 10%. Le revocaron la buena pro. El postor se fue al tribunal en apelación para cuestionar la revocatoria de la buena pro, y el tribunal analizó los hechos, ¿no? y determinó que el procedimiento de selección no era uno de suministro de bienes, porque para que proceda la retención del 10% en el caso de bienes, tiene que ser un suministro de bienes, ¿no? O sea, que todos los meses se van a entregar unos determinados bienes. Y esta era una adquisición de equipos que se iban a hacer entregas parciales. O sea, una cosa son entregas parciales y otra cosa es suministro de bienes en todos los meses se entrega lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el vaso de leche, el programa de complementación alimentaria, ¿no? Que todos los meses se entrega lo mismo, o en servicio de vigilancia, servicio de limpieza, servicio de mensajería, ¿no? Que todos los meses se da la misma prestación, ¿no? Entonces, es un caso en que el tribunal declaró infundada la apelación y ordenó la ejecución también de la garantía. Este otro caso que ya lo hemos visto en algunas oportunidades con ustedes, que es un caso que lo llevó uno de los estudios más grandes de nuestro país y bastante importante, y me extrañó mucho que hayan aconsejado al cliente impugnar este procedimiento de selección cuando los que estamos metidos en este tema de contrataciones públicas ya conocemos cuál es el criterio del tribunal en estos casos, que lo que había sucedido es que la entidad pública descalificó la oferta del postor porque habían presentado a un supervisor y había una constancia que señalaba que había prestado servicios de supervisión de una obra en un determinado periodo, ¿no? Pero ese periodo comenzaba antes de que la obra hubiera comenzado a ejecutarse. Entonces ya es un criterio del tribunal en muchas resoluciones que señalan, ¿no?, que tanto el supervisor de obra o el inspector
o el residente de obras inician su labor de residencia, inspectoría o supervisión cuando la obra se inicia, cuando se comienza a ejecutar la obra, ¿no? O sea, no existe para el tribunal, ¿no?, experiencia de residencia, de inspectoría o de supervisión si es que la obra aún no comienza, ¿no? Entonces, por ese motivo, la entidad descalificó al postor, el postor se fue en apelación y el tribunal confirmó la descalificación del postor, declaró infundado el recurso de apelación, ejecutó las garantías de 1.600.000 soles, en este caso en garantía, y aparte determinó el inicio del procedimiento administrativo sancionador, porque para el tribunal la constancia que está presentando, donde dice que tiene una experiencia anterior a la ejecución de obra, para el tribunal este criterio es repetitivo, por si acaso, señala que eso es información inexacta, ¿no? Que está tomando una experiencia que no le corresponde, porque si la obra aún inicia, no hay experiencia como supervisión, como residente o como inspector, y de repente también en otros casos. O sea, que, como siempre les digo, ¿no? Aprendamos un poco de criterios, ¿no? O sea, este es un criterio, ¿no?, que es lo que tenemos que aprender nosotros. Este es un caso que se habían omitido las foliaturas electrónicas, se había presentado una oferta y las ofertas, los folios no habían sido numerados, ¿no? Entonces, se le pide al postor que subsane la falta de foliación, el postor no subsana, ¿no? Tienen por no admitida la oferta, el postor se va al tribunal, el tribunal evalúa el caso y señala que si bien es cierto, existe una obligación de foliar las ofertas, ¿no? Esto era trascendente cuando teníamos presentación de ofertas en físico, ¿no? Ahí sí era trascendente, pero como ahora existe presentación de ofertas electrónicas, ¿no?, la foliatura no incide en el contenido o en el resultado de la oferta, porque la foliación de una oferta en físico no tiene sentido de que las hojas no sean cambiadas, ¿no?, que no se arranque una hoja, que no se cambien de lugar, no sé, para eso van foliadas, ¿no? Pero cuando ya está en un medio electrónico, el software o el programa con que yo abro ese archivo electrónico me va a dar la foliación, ¿no? Usted abre Word, abre el Acrobat, ¿no?, y me dice qué página es. Entonces, no existe forma de cómo se puede alterar el contenido de esa oferta, y el tribunal señaló, ¿no?, que por el principio de eficacia y eficiencia, esa oferta ni siquiera debería ser subsanada, sino sencillamente debería continuar con la admisión de su oferta, ¿no? O sea, es importante que aprendamos esto, ¿no? Criterio, ¿no? O sea, hay que analizar bien las cosas. En este caso, que ya lo también mencioné en alguna oportunidad, que es un caso en que yo discrepo con la decisión del tribunal, porque señaló que el postor no había presentado un anexo número 7 y que en lugar del anexo número 7 presentó un anexo número 8. Las bases decían, oye, para la experiencia del postor tienes que presentar el anexo número 7. Y el postor agarró, me imagino yo, que de otro proceso anterior, un anexo número 8 y presentó un anexo número 8. Entonces el tribunal dijo, tú no puedes subsanar el anexo número 7 porque no has presentado el anexo número 7, sino has presentado un anexo que no existía en la base. Pero si nosotros nos vamos a lo que dice la ley del procedimiento administrativo general, tenemos lo que conocemos como el principio de informalismo, y el artículo 164 nos habla de los modelos descritos, ¿no? Dice, a título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de los escritos de empleo más frecuentes. En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice. O sea, los modelos que están en las bases, número 7, número 8, son esos, son modelos, ¿no? Y no, a mí no me pueden obligar a que yo me sujete estrictamente a ese modelo, yo lo puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar el orden, ¿no? Puedo de repente quitar una columna donde no existe información trascendente, porque el objeto del documento es que permita a quien lo está revisando, comité de selección o el órgano encargado de fundaciones, ¿no?, conocer lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? O sea, en este caso, conocer cuál es la experiencia que está aportando el postor, ¿no? Y veamos, ¿no? Este es el anexo número 7 de las bases y este es el anexo número 8 que presentó el postor. Entonces, número, cliente, objeto del contrato, número de comprobante, número de contrato, fecha del contrato, fecha de conformidad, de ser el caso, no está en lo que presentó el postor, experiencia proveniente de, tampoco está en lo que presentó el postor,
moneda sí está, importe sí está, tipo de cambio es en soles, no requiere que yo ponga tipo de cambio, monto facturado acumulado sí está, o sea, no estaban, repito, la moneda, que no era necesaria porque es en soles, no estaba la fecha del contrato, ¿no? Y acá hay una nota, y esa nota me dice únicamente cuando la fecha de perfeccionamiento del contrato sea previa a los 8 años anteriores a la fecha. Y nos vemos el contrato desde 2016. Entonces no era necesaria esa columna porque no tiene más de 8 años. Y luego me dice experiencia proveniente de, y hay una nota también que me dice si es que el titular de la experiencia no es el postor. Consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal. Y no es, porque uno revisa los contratos y no es una sucursal, no requiere tampoco, o sea, esta columna también iba a estar en blanco. Podría estar acá esta columna, pero iba a estar en blanco y esa también iba a estar en blanco. O sea, la información que está en este anexo número 8 que presentó el postor era suficiente para conocer qué es lo que estaba ofertando. Además, estaban los documentos. Está el contrato, están las conformidades, ¿no? Con que el postor está acreditando su experiencia. Entonces, repito, para mí, una decisión errada del tribunal, ¿no? De no haber permitido la subsanación de esa oferta. Ahora vamos a ver casos de que se declara fundado, que son algunos casos que hemos llevado nosotros con nuestros clientes, que el comité de selección, en este caso, descalificó la oferta porque decía que había un error aritmético en la oferta del postor, que era precios unitarios, y cuando es precios unitarios, la normativa señala, ¿no?, que el comité de selección debe de verificar las operaciones aritméticas y de hacerle caso a corregirlas. Entonces el comité había supuestamente corregido la oferta y señalaba que la suma era 6.254.029.07 y por lo tanto estaba por debajo del 90% y el comité tuvo por no admitida la oferta. Pero sin embargo, el monto correcto estaba bien, ¿no? Fuimos en apelación, el tribunal revisó el caso, demostramos que la suma correcta era 6.252.029.08, que era coincidente con el 90% del valor referencial, y el tribunal nos dio la razón y declaró fundada nuestra apelación. Este otro caso, que el postor, nosotros impugnamos contra el otorgamiento de la Buena Pro, y el postor había presentado una orden de compra de Telefónica del Perú que decía que estaba contratando al postor por $1.352.000, pero también decía esta orden de compra que este monto de $1.352.000 soles podría ser reducido o podría ser incrementado. O sea, no era un monto fijo, ¿no? Era $1.352.000 soles que podía o aumentar o disminuir. Eso era lo que decía la orden de compra. Y la conformidad que presentó el postor, ¿no?, para dar fe de que se ha cumplido con la prestación, decía que la orden de compra, número tal, ha sido cumplida, ¿no?, a satisfacción del cliente, pero no decía el monto, no decía cuál es el monto que se había ejecutado de esta orden de compra. Entonces no existe información, ¿no?, que pueda dar certeza de este $1.352.000 cuánto se ha ejecutado, ¿no? Por lo tanto, el tribunal declaró fundada nuestra apelación y no consideró esta orden de compra por estar indebidamente acreditada y determinó la descalificación de la oferta del adjudicatario. Este otro caso, el comité de selección descalificó o tuvo por no admitida la oferta de la empresa porque señalaba que el certificado de Digesa que había presentado por los alimentos que estaba ofreciendo no estaba a su nombre, ¿no? Y ni en la norma de contratación pública ni en la norma de Digesa señala que quien está vendiendo un producto debe de tener el certificado de Digesa, ¿no?, a su nombre. Tanto es así, pues, que los distribuidores de Gloria, por ejemplo, no tienen el certificado de Digesa a su nombre, sino utilizan el certificado de Gloria, ¿no? Eso también nos fuimos en apelación. El tribunal nos dio la razón, señalando que no resulta obligatorio que el registro sanitario del producto ofertado deba estar emitido por Digesa a favor del postor y o del fabricante, ¿no? Entonces, en este caso nos dieron también la razón y la oferta de nuestro cliente fue admitida. Casos de nulidad de oficio, la resolución 273 de 2020. En este caso,
a efectos de acreditar la infraestructura estratégica con el cuerpo del postor, ¿no? La normativa señala que se puede acreditar pues con el contrato de compra-venta, ¿no? Un documento que acredite la disponibilidad o el contrato, o un compromiso de alquiler o un compromiso de alquiler-venta. Pero ahí se había añadido, ¿no? Que debería estar pues las características de los bienes, que aparte en ese contrato debería estar las características, se había aumentado algo que no estaba incluido en lo que señala las bases estándar, ¿no? Entonces el tribunal dijo, oye, tú no puedes modificar, ¿no? La forma en que el OCE, a través de la directiva 001-2019, que aprobó las bases estándar, ha determinado cómo debe acreditarse, ¿no? El requisito de calificación, ¿no? Referente al equipamiento estratégico, ¿no? Este es también un caso típico respecto a la falta de motivación, ¿no? El artículo 66 del reglamento señala que cuando se publican las actas del procedimiento de selección, ya sea de admisión, evaluación, calificación, es la decisión que toma el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones tienen que estar debidamente motivadas, o sea, tiene que decir por qué tomó una decisión, por qué decidió admitir una oferta, por qué decidió no admitir una oferta, por qué decidió calificar una oferta, por qué decidió no calificar una oferta, ¿no? O sea, tiene que decir, a ver, este postor se calificó su oferta porque yo estaba pidiendo 3 millones de soles y él presenta 5 millones de soles. Este postor, su oferta no ha sido calificada porque yo pedía 5 millones de soles y él me pidió 3 millones de soles. Él solamente quitó 3 millones de soles y no se le consideró el contrato número tal, el tal, por esto, por eso. Tiene que estar bien sustentada la decisión del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones respecto a su decisión para no admitir o para no, o para descalificar una oferta, ¿no? Porque eso va a permitir al postor que se pueda defender. Yo, ¿cómo me defiendo si no conozco los motivos por los cuales el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones ha decidido no admitir mi oferta o descalificar mi oferta, ¿no? Ahora, en este tiempo de la pandemia salió el decreto supremo 103-2020 que señaló que cuando se iniciaban los procesos, ¿no? Y había una apelación, ¿no? El tribunal le consulta a la entidad pública si el requerimiento que está en las bases tiene que ser adecuado, ¿no? a las normas de protocolo por la pandemia, ¿no? Y en caso que se requiera hacer una modificación al requerimiento, el tribunal no se va a pronunciar respecto al recurso de apelación, sino va a declarar que carece el objeto emitir pronunciamiento, ¿no? Y estamos dejando algunas de estas para que ustedes las revisen, ¿no? Que todavía, si ustedes van a una apelación, todavía el tribunal, ¿no? Le consulta a las entidades públicas si el requerimiento necesita ser modificado, ¿no? Recomendaciones: evalúe las consecuencias de interponer un recurso de apelación. Recuerde que la entidad pública y el tercer administrado pueden formular argumentos en su contra, o sea, hay que evaluar bien eso. La garantía puede ser ejecutada, puede determinarse el inicio de un procedimiento sancionador. Revisar bien su oferta, ¿no? Repito, he visto casos de que se impugna y yo digo, oye, la oferta del adjudicatario tiene esto, pero mi oferta tiene eso y aparte algo más, ¿no? Revisar bien la ley, el reglamento, opiniones, resolución del tribunal y sobre todo solicite el apoyo profesional de especialistas con experiencia. La verdad que he visto muchos casos de que algunos proveedores impugnan sin contar con el asesoramiento correspondiente y luego vienen las consecuencias, ¿no? Hay que tener cuidado. El servicio que les damos nosotros a nuestros clientes es el servicio de Licita Fácil, que es un servicio de asesoría integral, ¿no? Por un pago mensual. Incluye las apelaciones, ¿no? O sea, ya no hay que hacer un pago adicional. Nosotros cobramos todos los meses una tarifa fija, ¿no? Por todo el servicio que le damos a nuestros clientes, entre ellos la presentación de recurso de apelación, ¿no? Tanto es así que tenemos un cliente en estos días que estamos llevando 5 recursos de apelación en estos últimos 2 meses, ¿no? O sea, que ya está incluido en el pago mensual que él nos hace, ¿no? Ya no se le cobra adicionalmente. Las certificaciones que pueden ustedes acceder, un certificado por cada evento, por 4 horas lectivas, un certificado por los 12 seminarios principales por 48 horas lectivas,
o un certificado, un diploma en contaciones por 120 horas lectivas. Los que siguen los 12 webinars, 6 webinars complementarios, estamos en el segundo webinar complementario, y desarrollan 5 casos, ¿no? Las instrucciones en estos enlaces, ustedes pueden encontrar información de cómo acceder a esta certificación. Los modelos de nuestros certificados, que no son los que van a recibir ustedes mañana, estos los emitimos nosotros. Invitación a expositores. Si alguien que me está escuchando tiene conocimientos de contrataciones públicas o lucha contra la corrupción, se puede comunicar conmigo para programarlo y hacer un webinar con alguno de ustedes que esté interesado. Cámaras que nos trajimos de la India, que ya nos están quedando pocas, y estos equipos también con altavoz, que son especiales para videoconferencias, son equipos profesionales, ¿no? Los que usamos nosotros. Mis datos de contacto al final: la página web de compras estatales, la página web de Licita Fácil del servicio que les he mencionado, la página web donde publicamos todos nuestros webinars. En esta página cada semana se va actualizando. En la noche se va a actualizar con el webinar de la próxima semana, que es casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Mi correo personal, el correo de denuncias, en caso que tengan que informarnos de alguna irregularidad, nos pueden escribir este correo. La cuenta de Facebook, el canal de YouTube, ahí están los enlaces, ustedes lo pueden ver, ¿no? Donde están todos nuestros videos, la cuenta de LiveShare, donde están las diapositivas, y mi teléfono con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo. Tenemos 78 personas conectadas a esta hora. Agradezco mucho su asistencia. Doy por terminada la fase expositiva. Muy bien, estimados amigos, les agradezco mucho su tiempo. Gracias por acompañarnos. No se olviden que la próxima semana tenemos casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.